Bien, hay que hablar de economía, hay que hablar de política. Tenemos un invitado de lujo esta mañana con nosotros acá, el profesor Juan Jované. Profesor, bienvenido, un placer poder compartir con usted acá y conocer sus opiniones en diversos temas que están en boca de muchas personas. Empecemos por las elecciones que se dieron ayer en el circuito 7-1. ¿Cuál es el mensaje que hay ahí? Porque se dio un apoyo, una fusión entre panameñismo y PRD para respaldar al candidato Ovidio Díaz, y vemos que Tito Afú sacó más votos inclusive que la primera vez. Bueno, yo diría lo siguiente, o sea, en primer lugar, hay quienes dicen que simplemente fue un hecho local, pero quizás tiene algo de eso, pero a mí me parece que si uno cuenta los votos que tenía el panameñismo con los que tenía el PRD, no le sumó. O sea, ahí la aritmética de la suma no funcionó. De hecho, fueron menos votos que la primera vez. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó ahí entonces? Yo pienso, como consecuencia, que quizás es lo más interesante, es lo endeble que es esa especie de colusión que existe en este momento entre el PRD y el panameñismo. Eso no está funcionando. Es evidente que las personas que son panameñistas de tradición no tenían el menor interés de votar por el PRD, ¿no? Y eso quizás era de esperarse. Por otro lado, yo creo que también se demostró lo siguiente, o sea, que trataron de hacer una diferencia entre que dos partidos son distintos y realmente fue una lucha dentro de la partidocracia. Entonces la gente votó cada uno con su partido, o sea, no le funcionó al PRD tratar de decir que es distinto, porque digo, si hay algo que tiene aquí un pasado corrupto, yo diría que la corrupción no se inventó ayer. Ahora, en el otro lado de la moneda, los que salieron a votar por Cambio Democrático, que ya habían votado, volvieron y emitieron su voto por el diputado Afú. ¿Cuál es el mensaje ahí entonces? Porque se hablaba de corrupción, se hablaba de compra de votos, hubo una audiencia donde al final de cuentas se anularon las elecciones del 4 de mayo porque se comprobó la utilización de recursos del Estado según estas audiencias. Sin embargo, vemos que la gente volvió y salió a votar y favoreció al diputado Afú. Bueno, sin duda el diputado Afú tiene un liderazgo personal en el caso del área de su circuito, y eso quedó ayer demostrado de que, amén de lo que pudieran decir, él lo demostró, ¿no? Y creo que tiene la habilidad. Yo creo que parte de su habilidad es vincularse con los proyectos que se han hecho en el área, pues, en la el circuito, policlínica, el alcantarillado, y él tiene esa habilidad. Realmente esas cosas se hicieron con los fondos de la Caja del Seguro Social y con los fondos públicos, pero él tiene la habilidad, me parece a mí, de vincularse con eso, y eso le da una cierta ventaja. ¿La gente lo relaciona a él con la gestión quizás? Sí, con esas obras, me parece que sí. Profesor, y eso de que cada pueblo se merece el gobierno que tiene, hemos escuchado ese tipo de comentarios también en relación a elecciones, no solamente estas, sino pues tradicionalmente aquí en Panamá. ¿Tenemos algo de eso en estas elecciones que acaban de suceder? Bueno, mire, que eso es algo que hay que tomar con pinzas, porque realmente el sistema lleva a eso. O sea, echarle la culpa a la persona, decir que son ignorantes, que no entienden la política, me parece que no es lo correcto. O sea, lo correcto es buscar en las estructuras. O sea, lo cierto es que hay un sistema electoral y un sistema político que favorece realmente lo que nosotros llamamos la partidocracia. Entonces, mientras eso no se rompa, mientras alguien pueda gastar millones de dólares haciendo una campaña política y que ni siquiera tengan que declarar quiénes son sus patrocinadores o quiénes lo financian, efectivamente esto va a seguir ocurriendo, porque es una lucha muy desigual. Y entonces, digamos, creo que hay que ver también hacia dónde lleva el sistema a las personas. ¿Piensa usted que en las reformas electorales que se han planteado y que se empezaron a discutir y luego se suspendieron y que se supone que el próximo año van a retomarse, eso va a cambiar ahí? Y el otro tema también, que muchos hablan cuando se dan este tipo de impugnaciones y se comprueba, en este caso, la utilización de fondos del Estado, de recursos del Estado, que se anule enseguida la candidatura, cosa que no sucede hoy día. Sí, mire, yo creo que las dos cosas son importantes. Uno, hay que ponerle un tope final al financiamiento de las campañas. A mí me parecería que el mejor sistema sería un sistema donde el Tribunal Electoral contrate tiempo en
en los medios de comunicación de masa para que exista debate. No tiene que haber más nada. Eso es lo que la gente necesitaría. La confrontación de las ideas, de los programas. Y no esta campaña donde, bueno, terminan vendiendo a un candidato como si fuera una caja de detergente. Ahora, ¿no siente usted que al pueblo, a la masa, realmente al final del camino como que no le presta mucha atención a este tipo de situaciones? En efecto. ¿Educación quizás es lo que tendría Sí, que darse? por eso es que para mí las campañas políticas debían de tener un alto contenido de educación, pues pedagógico, si se quiere llamar así, donde la población se pueda enterar de los problemas, cuál es el origen de los problemas, Claro. cuáles son las alternativas. Eso sería una cosa distinta y eso no necesita que la gente ande haciendo esa propaganda de spot, sino que haya tiempo de debate y que digamos, no tiene que haber más nada. Eso es lo que hace falta y eso daría igualdad a todos los planteamientos. Hablemos un poco de la economía del país. Usted es catedrático, profesor en economía, muy versado y con mucha experiencia. ¿Qué está pasando con nuestra economía? ¿Usted piensa que estamos en buen momento, estamos avanzando? Bueno, Canasta básica, por ejemplo, lo que se había dicho de los productos, etcétera. Bueno, yo siento que el plan del señor presidente de la canasta básica es realmente un fracaso. Y era un fracaso anunciado porque por comenzar, se dejaron productos muy importantes por fuera. O sea, doy dos casos, el caso del café y el caso del azúcar. El azúcar ha subido en el último año en 10% su precio. Pero Ya- el plan es malo porque no funciona como tal, porque no está bien estructurado, porque no ha dado buenos resultados en otros países o porque no es completo. Digo, no solo no es completo, sino que realmente estuvo mal diseñado. Estuvo mal diseñado y, por ejemplo, el café también es otro problema con el precio. Los precios internacionales de los alimentos han bajado casi que en 6%, un poco más en el último año en Panamá, cayeron en 0.7%. O sea, ahí sigue existiendo y ahí incluso yo diría que hasta violaron la ley. Porque la ley, ¿verdad? La ley de Acodeco dice que cuando uno controla los precios, inmediatamente presenta un plan para eliminar los elementos que distorsionan el mercado. Eso significaría entonces tener una política en contra de la especulación. El presidente simplemente, digamos, que tomó un grupo de productos, los congeló y no tiene una política de carácter antimonopólico. Más aún a mí me preocupa diciembre por lo siguiente. Ya el gobierno tendría que decir qué va a hacer, si va a seguir, si lo va a profundizar o lo va a eliminar. Era por 6 meses, Sí. inicialmente. La ley siempre dice que es por 6 meses, se puede renovar. Ajá. Pero si usted espera a última hora, supóngase a finales si usted no lo hace antes que termine diciembre, y la gente llega a pensar de que en enero se va a eliminar, se va a crear una demanda adicional. Todo el mundo va a tratar de comprar un poquito más, pensando que ya en enero se elimina. Y eso puede crear bastante presión de precios. El presidente Varela decía recientemente en una reunión con periodistas que todavía no se había dado ningún tipo de escasez, lo cual le demostraba a él que el plan estaba funcionando, Bueno. la congelación de estos productos. El problema no es solo que no haya escasez, el problema es que no haya escasez y los precios no suban. Tendrían que ser las dos cosas y eso no está ocurriendo. Pero incluso el pan, en el mes de octubre que acaba de terminar, ya el pan empezó a subir de precio. Los quesos, aparte de ese queso malo que pusieron ahí en la canasta. Pero suben dentro de este congelamiento, porque se supone que si hay un congelamiento no debe subir, no entiendo. Es que no todo está congelado. Por ejemplo, tomemos los quesos. El queso Pero los que están, los 22 productos me refiero. Eso en principio no suben, pero digamos, eso tampoco, digamos, ahí está el error básico. Pero entonces lo que usted me dice es que por un lado hay unos que están subiendo y descompensan entonces lo que se está ahorrando en este congelamiento. Por eso es que es mejor ver el índice de precio al consumidor de la Contraloría, porque ese es más amplio. No son simplemente los productos, que creo que el queso es el ejemplo bien claro. O sea, la mayor parte del panameño no creo que compre el queso ese que está congelado. Sin embargo, los quesos que en general, el rubro de queso ha estado creciendo significativamente durante el último año y ahí hay un problema. Profesor, hablemos un poco sobre los nombramientos que se han dado recientemente y los que están por venir. Hay mucha expectativa por el tema del Contralor. Se van a ir a sesiones extraordinarias. Todavía el procurador no se ha definido. Pero ya la semana pasada se supo de dos nombramientos muy importantes, el de Guido Rodríguez como fiscal de cuentas y el de Angélica Maitín como la zarina anticorrupción. Dos prominentes figuras de la sociedad civil.
¿Cómo interpreta usted esto? Porque muchos dicen, bueno, se les da la oportunidad de que puedan traer al gobierno lo que siempre han promulgado, lo que siempre han vociferado, la lucha anticorrupción sobre todo. ¿Eso se puede hacer? Es bien difícil, ¿no? Yo diría casi imposible, porque realmente, a mi juicio, el independiente que se mete en un gobierno de partido, por comenzar, deja de ser independiente, porque no va a tener la capacidad de transformar las cosas. El caso del PAN es bien claro. El PAN, todo el mundo ha dicho es que en el PAN estaba la corrupción. Sin embargo, este gobierno, si usted lee el presupuesto, le están dando presupuesto al PAN, 10 millones solo para administrarlo en un año, solo para comenzar. En las normas presupuestarias se establece nuevamente de que el PAN no está sujeto a las leyes de contratación pública, o sea, que es el mismo PAN de siempre. Entonces lo que ocurre es lo siguiente, si usted no cambia las estructuras, si usted no cambia el PAN, y a mi juicio elimina el PAN, esa estructura tarde o temprano va a... Porque lo que provocó, lo que permite la corrupción es una estructura que está diseñada para eso. Pero Angélica Maitín dijo que ella quería cerrar el PAN. De hecho, habló el problema es que tener la intención de hacerlo. Ella no tiene el poder de donde está. O sea, no, digo, su cargo ni siquiera... Ella lo podría decir. Y no lo debería, puede ella cerrar el PAN. Ella no. Incluso lo debía decir ahora que está ahora que tiene el cargo. Es decir, a mí me parece que hay que cerrarlo, o sea, aunque sea como recomendación. Y ese es el problema de... Es lo que ha dicho, es lo que salió publicado la semana pasada. Sí, pero entonces, digamos, ella debería poner un plazo. Si no lo cierran, me voy. ¿Cómo se cerraría el PAN en caso tal? O sea, simplemente se puede cerrar, uno, porque el gobierno decide no seguir con eso, o sea, el Ejecutivo, e incluso se puede hacer por ley y eliminar eso. Porque lo que han hecho los distintos gobiernos, más que cambiarlo, ha sido cambiarle el nombre. Eso ha tenido una serie de nombres. FES, FIS, Sí, BAN. y eso siempre... Lo que pasa es que eso tiene una lógica política. Entonces, cuando los políticos dominan el Estado, no se atreven a cerrarlo porque, digamos, ese es el mecanismo de hacer clientelismo político. Entonces, tienen un discurso de clientelismo político, pero mantienen el PAN. Ahora, profesor, pero volviendo entonces a estos nombramientos, usted dice que es imposible mantenerse independiente de la misma manera en que llegaron a esos puestos una vez que... Sí, a mí me parece porque realmente uno está metido en una estructura y esa estructura, uno hasta puede seguir pensando como pensó siempre, pero la estructura lo limita. A final de cuentas, esa estructura incluso le puede cortar hasta el presupuesto, reducirle el presupuesto, ponerles 1000 trabas, y en ese caso yo recomendaría lo siguiente: el que está en eso, que se tome su tiempo, que diga lo que hay que hacer, y si no le permiten hacer lo que cree, salirse. ¿Piensa usted entonces que sí hay que darles el beneficio de la duda para ver si logran desarrollar? Bueno, ese beneficio siempre está ahí, ¿no? O sea, nosotros los que trabajamos... No, lo digo porque muchos han adelantado a decir, no, estos nombramientos son, inclusive hablaban en el caso de Guido Rodríguez, que era un premio que le habían dado porque había sido pues crítico del presidente Martinelli y que de alguna manera había apoyado al presidente Varela. Es lo que dicen las voces yo por lo menos en las calles. Yo a Guido lo conozco personalmente y me parece que es una persona recta, ¿no? Ajá. Probablemente no va a durar mucho en un gobierno. O sea, ese sería mi pronóstico. Ese es su vaticinio entonces. Así. O sea, las estructuras son las que van a determinar si estas personas van a desarrollar plenamente su función o no. Así es, o sea... No es por ellos. No, digo, ellos están insertos en una estructura. Ajá. Esa estructura, si no cambia para permitir que ellos hagan cosas, los vas a limitar y a la larga se van a sentir encerrados dentro de esa estructura. Ahora, entonces eso de trabajar con los mejores, que muchas veces los candidatos cuando están en campaña, pues alegan qué es lo que van a hacer y anuncian. En este caso, sí, ¿no va a ser así? Si lo hicieran masivamente, probablemente sí. Pero este gobierno incluso comenzó con los parientes. Incluso lo hemos visto en su interés de imponer prácticamente su candidato a la Contraloría. Cuando la Contraloría, ahí sí que sería interesante que hubiera una persona con mucha independencia, pues se supone que eso es lo que debe ser. No así, por ejemplo, no así el SAR anticorrupción, que está más metido, o sea, es nombrado por el presidente, y se supone de que el Contralor lo debía de nombrar la Asamblea con mucha libertad, precisamente para que no esté, porque siempre es un principio de la administración, que el que controla no debe estar bajo la égida de quien está siendo controlado.
¿Hubo ofertas para el profesor Juan Jované dentro de este gobierno para ocupar algún puesto o asesor, no sé, algo? Bueno, fueron muy tenues porque yo las corté rapidito. ¿Por qué? Digo, realmente yo pienso que si la misma historia de estos partidos, uno tenía la idea para dónde iba a dar la cosa y ya está en el... Por ejemplo, digamos, yo no podría participar en un gobierno que de repente se le ocurre que la mejor solución para arreglar las cosas en el Seguro Social es subir la edad de jubilación, o que trata de imponer a un contralor. Ya eso marca, o que hizo esta farsa de un control de precio mal hecho, que cualquiera que haya estudiado economía se daba cuenta de que cuando uno controla la canasta básica hay que controlarla completa, incluso para mantener los precios relativos. Entonces se veía la marca, ¿verdad?, de este gobierno, y yo por eso, digamos, simplemente a ese primer acercamiento que hubo, mi respuesta es que a mí me gusta hacer el trabajo que estoy haciendo en la universidad. O sea, el bebé murió en la cuna, como dicen, Así. ahí mismo. Los diputados dicen que saldrá el contralor por consenso de la Asamblea. ¿Usted no cree eso entonces? Bueno, ese consenso habría que ver qué le pasó con la elección de ayer. Ese es el reflejo entonces. Eso puede llegar a complicarle las cosas, pero de hecho lo que todo el mundo sabe en Panamá es que el Ejecutivo tiene un candidato y está haciendo lo imposible por pasarlo por la Asamblea. De nuevo estamos en lo mismo, de nuevo estamos en, ¿verdad?, del presidencialismo que intenta violar esa necesaria y sana separación que debe haber entre los distintos poderes del Estado. Finalmente, profesor Jované, ¿cuál es el papel que usted juega en este momento dentro de la política panameña? Bueno, mire, nosotros lo dijimos el mismo día que terminó la campaña política, que nosotros seguíamos con la misma idea. O sea, nuestra idea es de ser conciencia crítica en este país. Y por eso, ¿verdad?, no solo en el caso, por ejemplo, de la canasta básica, no solo decimos que está mal hecho, sino decimos cómo se debe hacer. O sea, tiene que haber políticas antimonopolio, tiene que ser completo, el café, el azúcar tienen que estar dentro de esa regulación de precios. Entonces creo que esa tarea es conveniente al país, ya, es una tarea hasta modesta si se quiere, pero digamos, es importante que se mantengan voces no comprometidas ni con gobierno ni con oposición, que sean capaces de dar una visión distinta para que la gente tenga opción. Muy bien. Profesor Jované, gracias por pasar por acá, A la compartir orden. con nosotros aquí en la edición matutina de Muchas Nexo gracias. Noticias.